Bueno, son las 11:16, estamos en CNN Radio Rosario. Estoy leyendo en Clarín un artículo que dice la formación y capacitación docente, el principal problema de la educación para casi la mitad de los argentinos. Surge de una encuesta de percepción. Más de la mitad cree que la educación hoy es mala y en el futuro empeorará. Repito, más de la mitad cree que la educación hoy es mala y en el futuro empeorará. Y los gremios son los peor evaluados entre los protagonistas del sistema. La formación y la capacitación docente son el principal problema de la educación argentina. La educación de hoy es mala, en el pasado fue mejor y en el futuro empeorará. Los gremios docentes tienen la imagen más negativa entre los protagonistas del sistema educativo. La secundaria privada es mejor que la pública, pero en la universidad la cosa se da vuelta. Es preferible la pública que la privada. De 0 a 10, a la educación argentina le ponemos un 4,89 en promedio, pero la escuela a la que van mis hijos es mejor. Se saca un 7,56. Estos son algunos de los datos que ofrece una ambiciosa encuesta sobre la percepción de la educación argentina, representativa de todo el país, hecha por el Observatorio Hacer Educación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este es un punto. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando nosotros con la embajadora de Finlandia sobre, entre otras cosas, sobre educación? Ella nos decía que los docentes allí todos tienen un máster en educación, ¿no? Y Finlandia es uno de los países líderes en materia educativa. Nosotros vamos a charlar ahora un poco de todo esto y del tema de que hay alumnos de primaria, de grados avanzados, que no entienden bien lo que leen o que se llevan muy mal con las matemáticas, por ejemplo, pero de grados avanzados, ¿no? En casi todos los niveles socioeconómicos y culturales, diría yo. Pero lógicamente los que más sufren esto son los niveles más vulnerables. Vamos a conversar nosotros con Magdalena Benvenuto, que es referente de Argentinos por la Educación, cofundadora y directora ejecutiva de Educar y Crecer. Es una organización sin fines de lucro que desde 2007 apoya las trayectorias escolares de estudiantes en contextos vulnerables. ¿Qué tal, Magdalena? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy Gracias bien, por el muy bien, contacto. muy bien. No, al contrario, gracias por la conversación y el tiempo. Bueno, ¿a dónde estamos parados en definitiva en materia de educación hoy, abril de 2023 en la Argentina, Magdalena? Mira, creo que el informe del Observatorio Argentinos por la Educación que recién hablabas, o sea, le pone cara a dos de las cuestiones que vos mencionabas recién sobre esta encuesta de percepción. La primera es la calidad de la educación en Argentina, ¿no? El informe de Argentinos por la Educación habla sobre 6 de cada 10 estudiantes de contextos vulnerables que termina tercer grado lo hace sin poder comprender lo que lee. Esto quiere decir sin saber leer. Entonces, estamos hablando de un sistema educativo que no está garantizando una de sus competencias más básicas, ¿no? Que es la lectura, una competencia que se necesita para el resto de la escolaridad, porque cómo uno va a resolver un problema matemático si no comprende el problema matemático que lee, cómo va a aprender de historia o de ciencia si no se comprende un texto, ¿no? Claro. Entonces creo que esto te habla de un sistema educativo que está muy en deuda para con sus estudiantes en relación a lo que es la calidad. Ahora, había una segunda conclusión que vos dijiste que me llamó la atención, que es que a la escuela que van mis hijos le doy 7 puntos, ¿no? Contra Sí, casi 5 que le di al sistema educativo. efectivamente así era. Y ahí te puedo dar otra estadística notoria de este informe, y es que en los deciles más altos, o sea, el decil más alto, es decir, la educación de élite en Argentina, esta estadística es 1 de cada 4 estudiantes de tercer grado que termina tercer grado no comprende lo que lee, lo cual es también escalofriante. Claro. Si tenés 4 hijos, hay 1 de cada 4 que probablemente no comprenda lo que lee en una escuela de élite a terminar tercer grado.
Ujú, entiendo perfectamente. Por eso yo decía antes, Magdalena, la mala preparación en general no reconoce, por supuesto hay matices y hay grados, ¿no? Pero en línea, en general, no tiene que ver con un nivel sociocultural en particular. Me parece que la preparación es mala en general. ¿Estoy equivocado? No, a ver, como vos bien decís, o sea, las estadísticas muestran que la pobreza exacerba el problema, pero esto es un problema más sistémico del sistema educativo argentino que un problema atravesado por cuestiones socioeconómicas. Ujú. ¿Y por dónde tendría que empezar la solución? Mira, yo en general recalco y traigo a colación un ejemplo que es más cercano por ahí que Finlandia, ¿no? Que es un municipio en Brasil que se llama Sobral, que está en el estado de Ceará, cerca de Fortaleza. Este es un municipio rural, muy pobre, eh, que hace más de 20 años, en el 2001, comenzó una reforma integral del sistema educativo, pero entrando al sistema educativo a través de eh, una política orientada a alfabetizar en la edad correcta, ¿no? El estado de Ujú. Sobral tenía estadísticas, perdón, el municipio de Sobral tenía estadísticas muy parecidas a las que estamos viendo acá en Argentina, y la primera política a implementar fue justamente asegurar que todos los chicos en el primer ciclo de primaria, es decir, de primero o tercer grado, terminen la primaria con competencias adecuadas lectoescritoras. Eh, una vez finalizada esta etapa, las políticas en relación a lo que es la lectoescritura fueron desarrollándose para completar la primaria y después expandirlas a la secundaria. Pero justamente la puerta de entrada fue la alfabetización de primero a tercer grado. Y hoy por hoy Sobral es un municipio paradigmático en lo que es como caso de estudio en términos de desempeño tanto en lengua como en matemáticas. Ujú. Magdalena, eso nos puede servir de modelo o de ejemplo, pero ¿quién arranca para ir hacia ese modelo o hacia ese ejemplo? ¿Quién es el que tiene que dar el primer paso? Porque yo veo que están todos dando, en líneas generales, paso para atrás. O estamos en el mismo lugar y el mundo va cambiando, o sea que en términos relativos nos estamos quedando. ¿Quién es el que tiene que dar el primer paso? ¿Los padres, los gobiernos, los sindicatos, los alumnos? Yo no sé, ¿quién arranca? Mira, creo que en vez de quién arranca podríamos preguntarnos qué puedo hacer yo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo primero que hay que hacer es posicionar este tema en la agenda. O sea, Claro. tanto vos como yo en este momento teniendo esta conversación y todas las personas que nos están escuchando, eh, debemos alarmarnos, debemos escandalizarnos por estas estadísticas, porque en un país en donde uno de cada dos chicos no logra alfabetizarse hacia tercer grado, es un país en donde el futuro de tus hijos, mis hijos y los hijos de todos nosotros no está asegurado, ¿no? Es un futuro que no va a ser bueno. Entonces, creo que el primer paso claramente es alertar sobre esta tragedia silenciosa que estamos viviendo, que nos compromete a todos, y en el alertar es presionar para que esta cuestión entre en la agenda. Eh, Claro, yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba esta última respuesta tuya, Magdalena, em, estábamos viendo hace algunas semanas atrás que el 60% de los chicos, números redondos, ¿no? 60% de los chicos menores de 18 años es pobre en la Argentina. El porcentaje no es 60, pero sigue siendo muy alto en los jóvenes que van de 18 a 30 años, ¿no? Em, O sea que biológicamente toda esa cantidad de gente que está en situación de pobreza, por lo menos hoy, va a ir tomando posiciones dentro de la sociedad, posiciones de decisión dentro de la sociedad, ¿no? Y de dirigencia y de conducción. A eso le tenemos que agregar que además de que van a estar en condición de pobreza, vienen muy mal educados. Por lo tanto, Totalmente. el escenario que se presenta en un mediano, corto mediano plazo para la Argentina en general es muy malo. ¿Coincidís con eso? Coincido que los porcentajes, o sea, son alarmantes y que obviamente
la pobreza tiene una correlación positiva con el desempeño, o sea, como a mayor pobreza, negativa, a mayor pobreza, peor es el desempeño en términos de tanto lectoescritura como matemática, o el desempeño en términos de aprendizaje en general. Pero como te decía, creo que se agrava aún más la situación si nosotros nos ponemos a pensar de que este no solo es un problema de pobreza, sino que el problema en términos de déficit de aprendizaje atraviesa a todos los quintiles socioeducativos en Argentina, ¿no? Socioeconómicos. Entonces creo que la situación se agrava aún muchísimo más. Magdalena, te agradezco mucho la conversación, muy, muy amable, muchas gracias. Igualmente, un saludo. Al contrario, saludo, adiós. Bueno, hemos conversado con Magdalena Benvenuto, es referente de Padres por la Educación, Argentinos por la Educación, perdón, me quedé porque me di cuenta que no era Padres por la Educación, Argentinos por la Educación, pero además Magdalena es cofundadora y directora ejecutiva de Educar y Crecer, organización sin fines de lucro que apoya las trayectorias escolares de estudiantes en contextos vulnerables. Con ella hablaba Magdalena Benvenuto. Muy preocupante el tema de la educación, muy preocupante el tema de la pobreza. Estamos haciendo una combinación explosiva. Por supuesto, toda la sociedad es responsable, pero particularmente todos aquellos que han estado en política, en mi opinión, ¿no?, en los últimos 20, 25 años, 30 años, que nos han sabido traer hasta aquí, un lugar a donde no quisiéramos estar, pero que nos trajeron. Por eso la sociedad en general también es responsable, por haber elegido a estos muchachos y muchachas, a estos muñecos, inútiles y mediocres, y egoístas, porque miran solamente su interés personal, su negocio, y muchas veces ese negocio tiene que ver con fomentar todo este tipo de cosas. Es decir, con jugar y con trabajar con la pobreza y con beneficiarse de eso. Y que darle gracias a todos aquellos que hacen 30, 25, 30, 20 años que están metidos en política. Hay que agradecerles porque han hecho un verdadero desastre. Es irónico lo de agradecerles, ¿no es cierto?